Hoy en Aprende Constante, pondremos a prueba tus conocimientos sobre cultura, historia, ciencia, arte y geografía. Descubre cuánto sabes realmente sobre el universo que te rodea. Así que prepárate y comencemos. ¿Cuál es el planeta más grande del Sistema Solar? A. Marte. B. Júpiter. C. Venus. B. Júpiter. Es el planeta más grande del Sistema Solar en términos de diámetro y masa. Su masa es más de 2 veces la de todos los otros planetas juntos. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? A. Océano Atlántico. B. Océano Pacífico. C. Océano Índico. B. Océano Pacífico. Es el océano más grande en términos de área, cubriendo aproximadamente 1/3 de la superficie de la Tierra. ¿Cuál es la capital de Francia? A. Berlín. B. Londres. C. París. C. París. Capital de Francia, famosa por su arquitectura icónica, su cultura y su importancia histórica como centro de las artes y la moda. ¿Quién escribió Romeo y Julieta? A. William Shakespeare. B. Jane Austen. C. Charles Dickens. A. William Shakespeare. Romeo y Julieta fue escrita por el famoso dramaturgo en el siglo XVI. ¿Cuál es el río más largo del mundo? A. Río Amazonas. B. Río Nilo. C. Río Yangtze. B. Río Nilo. Con una longitud de aproximadamente 6.650 kilómetros, ha sido fundamental en la historia y la cultura del Antiguo Egipto. ¿Cuál es la capital de España? A. Lisboa. B. Barcelona. C. Madrid. C. Madrid. Es la capital de España y es conocida por su rica historia, su arte y su cultura vibrante. ¿Cuál es la moneda oficial de Japón? A. Dólar. B. Yen. C. Euro. B. Yen. Yen significa literalmente objeto redondo en japonés, reemplazando en el año 1871, el sistema monetario de la era Tokugawa, un complejo sistema basado en el mon, una moneda base de cobre. ¿Qué elemento químico tiene el símbolo H en la tabla periódica? A. Hidrógeno. B. Helio. C. Hierro. A. Hidrógeno. Es el elemento químico más ligero y común en el universo, constituyendo aproximadamente el 75% de su materia elemental. ¿Quién pintó la Mona Lisa? A. Vincent van Gogh. B. Leonardo da Vinci. C. Pablo Picasso. B. Leonardo da Vinci. Fue el retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, más conocido como la Gioconda, la Joconde en francés, o Mona Lisa, pintada en el siglo XVI. ¿Cuál es el país más poblado del mundo? A. India. B. Estados Unidos. C. China. A. India. Es el país más poblado del mundo superando a China, con más de 1.400 millones de habitantes, lo que representa aproximadamente una séptima parte de la población mundial. ¿Cuál es el metal más abundante en la corteza terrestre? A. Hierro. B. Oro. C. Plata. A. Hierro. Es el más abundante en masa planetaria, debido a que el planeta, en su núcleo, concentra la mayor masa de hierro nativo, equivalente a un 70%. ¿En qué año comenzó la Primera Guerra Mundial?
1914. B. 1918. C. 1922. A. 1914. La Primera Guerra Mundial duró hasta 1918, siendo uno de los conflictos más devastadores en la historia moderna. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? A. Monte Kilimanjaro. B. Monte Everest. C. Monte Fuji. B. Monte Everest. Es la montaña más alta del mundo, con una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar. ¿Quién escribió Don Quijote de la Mancha? A. Gabriel García Márquez. B. Jorge Luis Borges. C. Miguel de Cervantes. C. Miguel de Cervantes. Don Quijote de la Mancha es una novela moderna y la primera novela polifónica escrita, también es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal. ¿Cuál es el país más extenso del mundo en términos de área terrestre? A. Canadá. B. Rusia. C. China. B. Rusia. Es el país más extenso del mundo, abarcando aproximadamente el 11% de la superficie terrestre del planeta. ¿Quién fue el primer hombre en pisar la Luna? A. Neil Armstrong. B. Buzz Aldrin. C. Yuri Gagarin. A. Neil Armstrong. Fue el primer hombre en pisar la Luna el 20 de julio de 1969 durante la misión Apolo 11. ¿Cuál es el gas más abundante en la atmósfera terrestre? A. Oxígeno. B. Dióxido de carbono. C. Nitrógeno. C. Nitrógeno. Es el gas más abundante en la atmósfera terrestre, representando aproximadamente el 78% de su composición. ¿Cuál es el metal más liviano? A. Hierro. B. Aluminio. C. Litio. C. Litio. Debido a su baja densidad y peso específico, tiene una masa atómica menor que la del aluminio, lo que lo convierte en el metal más liviano. ¿En qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? A. 1945. B. 1950. C. 1939. A. 1945. Terminó después de 6 años de conflicto, con la rendición de Japón tras el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. ¿Quién pintó La Noche Estrellada? A. Vincent van Gogh. B. Pablo Picasso. C. Claude Monet. A. Vincent van Gogh. La Noche Estrellada, pintada en junio de 1889, representa la vista desde la ventana antes del amanecer, desde la habitación de Vincent van Gogh en el sanatorio donde se internó una temporada. ¿Cuál es el metal utilizado comúnmente en la fabricación de baterías recargables? A. Zinc. B. Litio. C. Plata. B. Litio. Es ampliamente utilizado en la fabricación de baterías recargables debido a su alta capacidad energética y peso ligero. ¿En qué país se encuentra la Gran Barrera de Coral, el arrecife de coral más grande del mundo? A. Australia. B. Brasil. C. Tailandia. A. Australia. Se encuentra frente a la costa de Queensland y es el sistema de arrecifes de coral más grande del mundo. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? A. Thomas Jefferson. B. Abraham Lincoln. C.
George Washington. C. George Washington. Fue el primer presidente de los Estados Unidos, sirviendo 2 mandatos desde 1789 hasta 1797. ¿Cuál es el metal más conductor de electricidad? A. Oro. B. Plata. C. Cobre. B. Plata. La plata es el metal más conductor de electricidad, lo que la convierte en un material comúnmente utilizado en la industria eléctrica y electrónica. ¿En qué ciudad se encuentra la Torre Eiffel? A. Londres. B. París. C. Roma. B. París. Inaugurada en 1889, con una altura aproximada de 300 metros, fue utilizada como torre de observación y radiodifusión, convirtiéndose en uno de los monumentos más reconocibles del mundo. ¿Quién fue el primer hombre en viajar al espacio? A. Yuri Gagarin. B. Neil Armstrong. C. Buzz Aldrin. A. Yuri Gagarin. Fue un cosmonauta soviético, el primer ser humano en viajar al espacio exterior el 12 de abril de 1961. ¿Cuál es el océano más profundo del mundo? A. Océano Atlántico. B. Océano Pacífico. C. Océano Índico. B. Océano Pacífico. Su punto más profundo, la fosa de las Marianas, llega a casi 11 kilómetros bajo el nivel del mar, superando la altura del monte Everest. ¿Cuál es la capital de Italia? A. Madrid. B. Roma. C. Atenas. B. Roma. Es la capital de Italia y una de las ciudades más antiguas y culturalmente ricas del mundo. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo en términos de área terrestre? A. El Vaticano. B. Mónaco. C. San Marino. A. El Vaticano. Es el país más pequeño del mundo, con una superficie de aproximadamente 44 hectáreas. ¿Cuál es el sexto planeta en el sistema solar? A. Marte. B. Júpiter. C. Saturno. C. Saturno. Este planeta gaseoso es el único con un sistema de anillos visible desde la Tierra. Su nombre proviene del dios romano Saturno. ¿Cuántas preguntas lograste acertar? Déjanos tus comentarios. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro desafío de hoy y que hayas tenido éxito respondiendo las preguntas. Si te gustaría más contenido como este, no olvides suscribirte para no perderte futuros desafíos. Nos vemos en el próximo video.